Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de educación continua y actualización de terapia de difusión y seguridad del paciente. Hoy tenemos como presentadora de este tema de los top 5 de líneas centrales y prevención de bacteremia, la licenciada Silvia Álvarez. Ella es nuestra directora de ATISPA y vamos a escucharla. Ella va a hablar sobre estos puntos importantes para mejorar nuestra práctica. Así que bueno, la vamos a dejar que ella desarrolle su tema y después nos encontramos nuevamente para poder sacarnos todas las dudas, algunas preguntas y sugerencias que quieran realizar. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo te va, Vero? Buenas tardes. Bueno, primero que todas las cosas, gracias por tu presentación. Agradecer principalmente a nuestro patrocinador, a Covidex. Gracias a ellos podemos estar haciendo esta capacitación en el día de hoy. Y también agradecer a todos los que se pudieron conectar, sabiendo que son las 6 de la tarde, que uno corre, que sale del trabajo, que uno está cansado. Pero bueno, agradecemos también a todos los que pueden estar conectados en este momento. Y sobre todas las cosas es hablar un poquito de lo que uno dice top 5 de CLABSI relacionados a los SIC, a los FIC o a los PIC, ¿no? Entonces, bueno, es algo que a mí me encanta, que me apasiona, así que, bueno, también quiero compartirlo con ustedes y entre todos poder elaborar unas mejores estrategias, ¿sí? Sabiendo que el día de mañana nosotros también somos pacientes, o sea, en este momento por ahí algunos no, pero en un futuro seguramente seremos pacientes y bueno, y vamos a querer ser tratados como nosotros tratamos de educar hoy en día. Así que bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Perfecto. Bueno, esto titulé Top 5 de CLABSI en SIC, FIC y PIC, ¿verdad? Entonces uno se empieza a plantear y la idea también un poco es empezar a incorporar estos nuevos acrónimos, ¿no? Que en relación al último congreso de WOCOVA fue presentado, así que bueno, también un poquito es para entrar en tema y en un futuro no tan lejano abordaremos bien sobre esta temática que realmente es unos temas excelentes y creo que está basado en todo lo que es la tecnología, en la práctica y en las competencias, que va a ser muy satisfactorio y muy bueno tanto para nuestros pacientes como para los profesionales que puedan aplicar este tipo de elementos. Primero que las cosas, voy a declarar mis conflictos de interés con el laboratorio de 3M y pese a anestesia, ellos en este momento no tienen ninguna injerencia sobre la presentación. También soy consultante de las diferentes asociaciones científicas. Actualmente soy supervisora de control de infecciones de la Clínica de Maternidad Suizo-Argentina y soy staff part-time del Servicio de Control de Infecciones de FUNSEI y la Fundación Hospitalaria. Actualmente integro la comisión directiva de ATISPA en el puesto de presidencia y también soy mentor y directora del curso superior de terapia de infusión y seguridad del paciente de la Argentina. Los objetivos educacionales que me planteé para esta presentación es implantar medidas de prevención asociadas a la terapia de infusión para disminuir los riesgos potenciales de desarrollar tanto CLABSI como en CRBCI, en SIC, en FIC, en PIC y también en catéteres umbilicales. Lo que uno va a tener que tener en cuenta previamente es que las infecciones asociadas a la atención sanitaria es un estado localizado o sistémico, ¿sí? Causado por una reacción adversa a la presencia de agentes infecciosos o sus toxinas que no estaban presentes en el momento de ingresar a una institución. O sea que el paciente no presentaba ningún signo infeccioso en el momento que ingresa a la institución sanitaria. Entre las infecciones asociadas a la atención sanitaria, reporta con frecuencia en países desarrollados, en primer lugar sigue estando actualmente la infección urinaria. En segundo lugar, la infección de herida quirúrgica y en tercer lugar está la del torrente sanguíneo y la neumonía, ambas con un 11%. Actualmente la evidencia dice que 5 millones de personas ingresan únicamente a las unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos cada año.
y que el 10% de esta población, digamos, desarrolla una infección dentro de los servicios de cuidados intensivos y también con un 10% de mortalidad, ¿sí? Entonces uno puede ver que empezar a trabajar en procesos que pueden ser controlables es muy beneficioso. ¿Para qué? Para evitar la mortalidad de estos pacientes. En cuanto a la gráfica que podemos observar en la pantalla, es un control de proceso que empezamos en el año 2007. La idea un poco es contarles cómo uno puede mejorar el proceso a largo plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, uno puede ver en este gráfico de control que tenemos realmente un problema, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer las intervenciones, habíamos salido de nuestra media estándar, superando los primeros o los segundos desvíos. Entonces cuando uno observa o ve esta gráfica, realmente es muy alarmante. Entonces uno empieza a buscar, ¿sí?, en relación a qué podemos hacer, qué dice la evidencia para que nosotros podamos entrar dentro del 10% de los hospitales que tienen tasas menores al percentilo 90, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice que el paciente ha desarrollado una CLABSI o una CRBSI, muchas veces nos agarramos la cabeza porque realmente es multifactorial, ¿sí? Entonces, empezamos a ver cuál puede ser el factor, digamos, determinante que puede causar este tipo de infección, ya sea en los pacientes que tienen colocado un SIC, que tienen colocado un FIC, que tienen colocado un PIC o que tienen colocado un catéter umbilical. En cuanto a la búsqueda de la evidencia, bueno, uno busca la evidencia, a ver qué es lo que hace el mundo para que nosotros podamos implementar, ¿sí?, en nuestros lugares de trabajo y podemos obtener los mismos resultados. Hay un estudio ya muy viejito que es del doctor Pronovost que habla del bundle y del checklist. Esto empieza con la campaña del IGI, salvando vidas. Entonces, bueno, uno trata de implementar esos programas y que la verdad que a lo largo del tiempo uno puede tener resultados muy satisfactorios, ¿sí? En cuanto a las CLABSIs, el 25% es de una mortalidad asociada. Las CLABSIs prolongan el día de internación de ese paciente y lo que uno también tiene que tener en cuenta es que ese paciente, mientras mayor día se encuentre internado, lo alejamos más de la familia, ¿verdad? El costo asociado puede ir de $10.000 hasta $26.000, ¿sí? Y en América Latina, la verdad que son muy pocos estudios que hay sobre lo que es el estudio de las CLABSI, pero bueno, 7 episodios por cada 1.000 días de catéter, ¿sí? Versus 2 o 3 cada 1.000 días solamente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, uno puede observar la diferencia que existe tanto en América Latina como en Estados Unidos. La infección del torrente sanguíneo es un problema para cualquier tipo de catéter, ya sea que hablemos de un catéter vascular periférico corto o de un dispositivo de acceso vascular central. Cada año, solamente en Estados Unidos, los hospitales y las clínicas compran más de 150 millones de dispositivos intravasculares para administrar la terapia de infusión. Si uno se pregunta cuántos catéteres consume la Argentina, la verdad que no tenemos un registro, ¿sí? Uno puede tener diferentes datos mechados de la industria, pero no hay nada a nivel gubernamental que nos diga cuántos dispositivos de acceso vascular hoy en día utiliza la República Argentina. Entonces, ya para ir entrando un poquito en lo que nos aboca en el día de hoy, que son las medidas de prevención tanto de CLABSI como de CRBSI para los diferentes dispositivos de acceso vascular, sabemos que las bacteremias pueden ser intrínsecas, sí, o pueden ser extrínsecas, propia de propia del paciente, y también todas las cosas que nosotros le podemos llevar a este paciente, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de diferentes riesgos asociados, tratamos de enfocar, digamos, dentro de lo que es la higiene de mano, el uso de elementos de protección personal, la limpieza de la piel previamente antes de realizar el abordaje de ese dispositivo vascular, la desinfección del sitio, ¿sí? Cuando uno habla de antisépticos y desinfectantes, también ese es un punto muy bueno. La selección del dispositivo, la técnica séptica y los sistemas de estabilización. Entonces, todo este combo, como decimos, tienen que estar
relacionados y tienen que estar unidos para evitar las infecciones relacionadas a los dispositivos, tanto a los SIC, a los FIC, a los PIC o a los umbilicales o el dispositivo que nosotros estemos evaluando en ese momento y que sea un problema para nosotros. En cuanto a la higiene de mano, hoy en día la recomendación dice que desde el año 1977, ¿sí? Al menos 7 estudios prospectivos han demostrado mejora en la higiene de las manos y así sucesivamente, ¿sí? A lo largo del tiempo. Uno siempre no podemos empezar una capacitación, una disertación, si no hablamos de la higiene de mano. La higiene de mano es la base fundamental para evitar la transmisión de los microorganismos, como sabemos todos, entre el paciente y otro paciente y también entre el entorno, ¿sí? Pero bueno, hoy en día, digamos, hay cosas, empiezan a salir nueva evidencia y también nuevos postulados o nuevas preguntas, nuevas recomendaciones, ¿sí? Pero lo que nos tiene que quedar claro en este momento es que la higiene de manos, si se encuentra visiblemente sucia, voy a necesitar utilizar agua y jabón, ¿sí? Y papel descartable, jabón común, ¿sí? Para realizar toda la eliminación de la suciedad visible de nuestras manos. Y si mis manos están visiblemente limpias y yo utilicé un par de guantes, un par de manoplas y no tienen contenido de talco, puedo usar la solución hidroalcohólica, ¿sí? Para poder higienizar mis manos. Lo importante de esto es poder realizarse la cantidad necesaria y friccionarse, ¿sí? Las manos para que se pueda producir una buena eliminación de lo que es tanto la flora residente como la flora transitoria. De primera elección para trabajar entre paciente y paciente es la solución hidroalcohólica o las soluciones a base de alcohol, ¿sí? Para la higiene de manos. Pero si mis manos están sucias, puedo usar agua y jabón común. Tendríamos que disminuir el uso de las soluciones antimicrobianas en las salas de ingreso a las unidades por el hecho de que las manos se pueden lesionar, las manos se pueden resecar, ¿sí? Entonces después uno va a tener que utilizar un aditamiento como las cremas. Hoy en día este cartelito creo que todos lo tenemos, esta gráfica, ¿sí? Que dice este concepto fue diseñado para ayudar a educar, ¿sí? Sobre la higiene de manos y proporcionar un marco también para monitorear el cumplimiento de la higiene. Pero miren lo bueno que dice ahora. En las últimas recomendaciones de INS también hace hincapié mucho en lo que es la higiene de manos, ¿sí? Pero ya le suma un aditamiento más, que es la técnica aséptica de no tocar, que es la técnica ANT, ¿sí? Que es la que a mí me va a permitir hacer una limpieza y una desinfección del sitio y no volver a tocar nuevamente, ¿sí? Entonces también empieza a cambiar este método de cómo yo voy a hacer la limpieza y la desinfección del sitio. Comúnmente a veces uno lo hace en forma circular y la verdad que no hay ninguna evidencia que diga que se tiene que hacer en forma circular. Entonces se puede hacer en forma de zigzag o de arriba hacia abajo, ¿sí? Siempre respetando el sitio que uno va a limpiar, ¿sí? Y bueno, y por supuesto que también dice que después de sacarse los guantes uno tiene que higienizarse las manos y el uso de los guantes no sustituye la higiene de manos, ¿verdad? El otro punto clave de higiene de manos es la higiene de manos antes de tocar a los pacientes o realizar procedimientos asépticos. Esto para reducir la posibilidad de transmitir patógenos asociados a la atención médica a sus pacientes. Si aplicó una gran cantidad adecuada de solución alcohólica en sus manos, debería requerir frotarse, ¿sí? Las manos por 15 segundos o más o menos antes que se sequen, ¿sí? Entonces, si uno supera entre los 15 segundos, podríamos decir que ese producto no es tan amigable porque no lo voy a usar tanto porque va a tardar en secarse en mis manos. Y también lo que dice la última recomendación, que es la de John Boyce, la última que salió en este año, que durante el turno de trabajo no cambie con frecuencia entre la solución hidroalcohólica o las soluciones a base de alcohol y el agua y jabón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se irrita mayor las manos. Únicamente lavarse las manos cuando esté indicado. Bueno, por supuesto, usar guantes de manera rutinaria cuando uno atiende, por ejemplo, un paciente que tiene Clostridium difficile y, bueno, realizar siempre la higiene de manos después de quitarse los guantes. Pero en este estudio de Boyce, lo bueno y lo que uno empieza a hablar hoy en día y ya se empieza a posicionar o ahí a generar como una pequeña controversia, es que nosotros venimos
de los 5 o 6 pasos de higiene de manos si uno lo analiza mentalmente, pero lo que dice acá este estudio es que con 3 pasos uno ya tendría, digamos, la higiene de mano. Cubrir toda la superficie de las manos, o sea, ponerse la cantidad necesaria, cubrir toda la superficie de las manos, frotar, ¿sí?, la yemita de los dedos en la palma de las manos como lo venimos haciendo, y bueno, por supuesto, la limpieza de los pulgares. Entonces, acá en este estudio, ellos vieron que no aumenta ni disminuye la carga microbiana entre realizar 3 pasos y 6 pasos, ¿no? Bueno, esto quiero que lo lleven, quiero que uno lo piense, porque la verdad que uno se higieniza las manos. El tema es que la técnica tiene que ser adecuada, ¿sí? Entonces, esto dice que el método simplificado de higiene de manos resultó en un mayor cumplimiento y no fue microbiológicamente inferior al protocolo de 6 pasos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En cuanto al uso de los elementos de protección personal, bueno, por supuesto, usar el elemento de protección personal en relación a las recomendaciones vigentes, a las políticas sanitarias que uno tenga dentro de su trabajo, pero siempre tratando de respetar, digamos, las pirámides de la olla. Acá en este caso yo les muestro una gráfica que es en el tema de COVID, por supuesto que si el paciente es un paciente COVID positivo y uno le va a hacer un procedimiento invasivo como la inserción de un SIC, un FIC, un PIC, va a tener que utilizar el amplio elemento de protección personal, ¿sí? Eso siempre uno lo va a tener que tener en cuenta. Bueno, y para las medidas de prevención es un simple recordatorio, ¿sí? Todos los elementos que uno va a tener que tener en cuenta para poder, si ustedes piensan en la primera gráfica que les mostré, cómo era mi curva epidemiológica que me encontraba fuera de mis desvíos, ¿sí? Superaban mis desvíos estándares. Entonces, para poder volver a entrar dentro de ese 90% de los hospitales que tienen bajas, voy a necesitar trabajar y mucho en educación a los pacientes y a los trabajadores de la salud, trabajar en lo que es la técnica séptica, ¿sí? La selección del dispositivo, el sitio anatómico donde voy a colocar ese dispositivo, cumplir con las máximas barreras de precaución, tanto para el operador como para el paciente, pero esto significa que yo tengo que cubrir a mi paciente de la cabeza hacia los pies, ¿sí? Una antisepsia cutánea, si es necesario y ese sitio anatómico está sucio, bueno, lo tengo que lavar, lo tengo que desinfectar antes que el profesional coloque ese dispositivo, el cuidado a posterior de este dispositivo, las estrategias de reemplazo y si uno no necesita reemplazarlo, lo vamos a eliminar prontamente, consultándole al profesional. Si no necesita continuar con este dispositivo, se lo sacamos y no se lo dejamos por las dudas. Y por supuesto, las estrategias en general de cuidado. En cuanto al baño de clorhexidina, ¿qué es lo que nos dice la evidencia disponible? Que es efectivo para reducir los niveles de patógenos de la piel, ¿sí? Bañarse con clorhexidina puede prevenir la colonización y la infección en la asistencia sanitaria asociada a patógenos y reducir la diseminación al medio ambiente y las manos del personal. Por supuesto, siempre uno va a tener que utilizar la solución de gluconato de clorhexidina, preservando lo que es las mucosas, ¿sí? Oído, ojos y la zona de los genitales. Lavar la zona si se encuentra sucia, preparar la piel con solución antiséptica antes de insertar un catéter venoso y siempre uno va a tener que eliminar, ¿sí?, la solución de remanente para que el otro profesional que va a hacer el abordaje vuelva a realizar una antisepsia del sitio. No se puede recomendar la seguridad o eficacia de la clorhexidina en bebés menores de 2 meses, que es un problema sin resolver, pero en la realidad mundial la solución de gluconato de clorhexidina ya se utiliza, ¿sí? Y hoy en día INS hace una recomendación, pero dice usarla con precaución. La clorhexidina es ampliamente utilizada en menores de 2 meses. En cuanto a antisépticos y desinfectantes, por supuesto, uno acá en esta tablita podemos ver cuál va a ser el antiséptico de elección. Hoy en día para
utilizar o para insertar un dispositivo de acceso vascular, la solución antiséptica de elección es la solución de gluconato de clorhexidina. A diferencia de años anteriores, antes decía el 0,5 al 2% en base alcohólica, este año ha cambiado y dice solución de gluconato de clorhexidina en base acuosa, sin distinción del porcentaje, y también habla hasta acuosa en los casos de los niños, ¿sí? Que uno puede utilizar, o por ejemplo, si el paciente, digamos, tiene un CASI, bueno, podemos probar con una clorhexidina acuosa al 2%. Dejar actuar el antiséptico sobre la piel, ¿sí? Esto es muy importante. Uno va a tener que dejar actuar el producto en relación a las recomendaciones del fabricante. Siempre vamos a tener que leer y saber cuánto lo voy a tener que dejar, si 30 segundos, ¿sí? Entonces, bueno, siempre se tiene que cumplir su función antes de que yo realice la punción, ¿sí? Si está contraindicado el gluconato de clorhexidina, podemos utilizar tintura de yodo o alcohol al 70%. Siempre tenemos que tener en cuenta que estos elementos, dentro de lo posible, tienen que ser envases pequeños o tienen que ser unidosis, ¿sí? Que se usan y que se descartan, pero no utilizar frascos que ya fueron previamente abiertos, porque las soluciones antisépticas son fáciles de contaminarse. Y por supuesto, una vez más, aparece dentro de esta presentación utilizar la técnica de no tocar, por sus siglas en inglés, que es la técnica ANT. El otro punto importante que uno va a tener en cuenta cuando trabajamos con diferentes poblaciones, acá en este caso voy a hacer abordaje únicamente un poquito para la que es el área neonatal, y dice: la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica recomienda el uso de la solución de gluconato de clorhexidina, pero establece que se debe tener precaución en neonatos y prematuros debido a riesgo de irritación de la piel y a riesgo de absorción sistémica. Si uno lee la evidencia que nos cuenta la Asociación Vascular Pediátrica, AVA, sí, de Estados Unidos, ellos hacen mención dentro de sus documentos que la clorhexidina puede estar entre 48 a 72 horas, ¿sí? Sobre la piel. Entonces, bueno, tiene una persistencia, ¿sí? A largo plazo. Si bien sabemos que en nuestras manos tiene un efecto residual, ¿sí? La clorhexidina de 6 horas, bueno, uno cuando lo utiliza como una solución antimicrobiana persiste un poquito más en el tiempo, ¿sí? En recién nacidos con menores de 28 semanas de gestación, ya que tengan menos de una semana de edad, no use soluciones que contengan alcohol al 70% por el hecho de que reseca la pielcita, ¿sí? Utilice con precaución la clorhexidina acuosa y con base alcohólica en recién nacidos prematuros de bajo peso y dentro de los 14 días de vida, debido a riesgos de quemaduras químicas. Siempre uno, antes de utilizar la solución de gluconato de clorhexidina, va a tener que probar, ¿sí? En algún lugarcito anatómico para ver que este paciente no desarrolle ningún signo ni de MARSI, ¿sí? Antes de poder hacer el abordaje de ese dispositivo de acceso vascular, ¿sí? Entonces, bueno, y el otro punto importante que uno tiene que tener en cuenta es que todos los elementos que yo utilice tienen que ser compatibles, tanto la solución antimicrobiana, tanto la solución del adhesivo, ¿sí? A cada elemento que yo coloque en este tipo de población van a tener que ser compatibles. El uso de cualquier antiséptico para la piel debe hacerse con moderación para reducir el riesgo de irritación y ruptura de la piel. Este es un estudio sobre la antisepsia en neonatos, ¿sí? En el área de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que hace mención? Que vamos a hablar brevemente. Prolongación de la estancia hospitalaria, si el chiquito se infecta, ¿sí? Mayor a 14 días. Hay aumento en los gastos hospitalarios, por supuesto, en cualquier infección, ¿sí? Entonces, si uno planifica que el paciente se vaya, no sé, a las 48 horas y se infecta, se va a ir después de los 10 días, o sea que se prolonga hasta 14 días y un poquito más a veces, ¿sí? Bueno, todo va a depender también del tipo de población, si los chiquitos son menores a 750 gramos, ¿sí? O están entre 1.200 a 1.500, ¿sí? Entonces, bueno, uno siempre va a tener que tener en cuenta el tipo de población y la solución antimicrobiana que vamos a utilizar, y también lo que uno va a tener que tener en cuenta, ¿sí? Es que, por ejemplo, en la unidad neonatal, el germen prevalente es el estafilocoagulasa negativo, que es un germen de piel tanto del bebé como del personal de la salud, que con tan solo higienizarse las manos, el microorganismo ese ya se elimina, ¿sí? Y también lo que hace mención este estudio es que no hubo diferencias
significativa en el barrido de la flora microbiana usando solución de gluconato de clorexina acuosa o alcohólica, ¿sí? Pero bueno, hoy en día las últimas recomendaciones de INS no hacen mención ya al porcentaje, solamente dice gluconato de clorexidina en base alcohólica o acuosa. Bueno, como dijimos, algunas recomendaciones, la verdad que dicen usar con precaución en niños mayores a 2 meses, la realidad es otra. Bueno, se puede considerar la clorexina acuosa si existe una contraindicación para la clorexina a base de alcohol, ¿sí? O si, bueno, como dijimos anteriormente, si está contraindicado, vamos a usar yodo o alcohol al 70%. Se recomienda que el CHG o que la clorexidina se aplique, ¿sí? Usando un repetido de ida y vuelta y un movimiento de lado a lado con una fricción durante 30 segundos. Esto es importante porque uno puede ver que la antisepsia no se hace en forma circular, ¿sí? Sino se hace repetida de ida y vuelta, de un movimiento de un lado a otro. Quiero que se lleven esa práctica, por favor. Las preparaciones, bueno, de gluconato de clorexidina tienen una actividad antibacteriana residual, como lo dijimos con anterioridad, de 48 a 72 horas posterior a su uso, ¿sí? Y si uno en la unidad neonatal va a utilizar iodopovidona, la vamos a eliminar con solución fisiológica estéril. Y por supuesto, siempre vamos a tener que utilizar la técnica AND y vamos a tener que leer las recomendaciones del fabricante en el caso que estemos usando un antiséptico. En cuanto a la selección del tipo del dispositivo, digamos, es un algoritmo que a mí me encanta, lo uso casi siempre, pero bueno, es un gráfico donde uno va a poder evaluar, ¿sí? Tanto el dispositivo que yo voy a insertar, las consideraciones de la terapia, la valoración local del sitio de inserción, la selección del profesional, ¿sí? La inserción propiamente dicha, contar con la valoración de ese paciente, qué dispositivo le voy a colocar, cuánto va a ser la terapia que va a tener infundiendo ese paciente, cuál es el pH de la medicación, cuál es la osmolaridad, si supera los 7 días, si supera los 10 días, si va a estar un mes, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto engloba cuando yo voy a colocar tanto un SIC, un FIC, un PIC o un catéter umbilical, que esto más adelante lo veremos en profundidad, pero no justo en la presentación del día de hoy. Las recomendaciones para usar PIC, por ejemplo, en un paciente, las recomendaciones dice usar para una terapia mayor a 6 días, ¿sí? En el caso de que uno en el área neonatal podemos tener que llamada comúnmente la percutánea, ¿sí? Bueno, es un catéter de inserción periférico central, ¿sí? Entonces uno va a evaluar la medicación que yo le voy a pasar ahí. Hay algunas recomendaciones que dicen entre 450 a 600 miliosmol, pero bueno, va a depender, digamos, cuál es la política dentro de la institución de trabajo para poder utilizar estas recomendaciones, y está muy bueno también poder tener un algoritmo. Lo que uno tiene que tener en cuenta, tanto para el área neonatal como para el área obstétrica, que los productos que uno utilice tienen que ser libres de DEP, ¿sí? Tienen que ser libres de talco y también libres de látex. Y poder contar con sistemas Luarlo, con sistemas seguros, ¿sí? Con sistemas compatibles como para que no se desconecten entre los diferentes elementos. El otro punto que uno va a tener que tener en cuenta es la planificación del dispositivo vascular, y dentro de las últimas recomendaciones, al igual que el Congreso de Wokova, uno empieza a escuchar lo que dice utilice RASEVA, ¿sí? Y hay otras siglas más que tampoco hoy las vamos a ver, pero en el próximo lo vamos a invitar. Los que estén interesados se pueden conectar para ir aprendiendo un poquito más de estos nuevos acrónimos que están. Considera un catéter multilumen si se administrará nutrición parenteral junto con otras terapias, y use un catéter de línea media o PIC cuando la duración de la terapia endovenosa probablemente exceda los 6 días, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es RASEVA? Dice uno, es la evaluación rápida de la vena central para utilizar el ultrasonido antes de la inserción del cateterismo venoso central.
Hoy, tanto RACEBA aplica para los 3 tipos de población, para la población neonatal, para la población pediátrica y para la población adulta, ¿sí? Entonces uno va a tener que ganar habilidades y competencias para poder empezar a transitar estos diferentes acrónimos, o sea, es nuevo, es la nueva tecnología. Los invitamos a que se sumen a ATISPA para poder conocer un poquito más de lo que vamos a tener para un futuro. El otro punto importante, bueno, catéteres venosos centrales, utilizar visualizadores de venas si es necesario, ¿sí? Y también uno va a poder ver en qué momento vamos a utilizar estos visualizadores, ¿sí? Y bueno, dentro de las recomendaciones de Gabel-Set, cualquier acceso vascular central, tanto en recién nacidos como en niños y en adultos, se debe usar una guía de ultrasonido para colocar un SIC, un FIC o un PIC para reducir el número de intentos de colocación. Solo debería ser utilizado por el personal entrenado. Esto también se hizo mención en el último congreso que se realizó en la Ciudad de México y también en el último congreso de WOCOVA, ¿sí? En cuanto a la selección del sitio de inserción, bueno, yo traté de ponerlos con los nombres comunes, pero en un futuro esta ya va a ir cambiando. Uno va a tener que utilizar la vena safena, vena del cuero cabelludo, la temporal, la auricular, la basílica, la cefálica, las femorales, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí más adelante vamos a empezar realmente a trabajar con los acrónimos nuevos. En cuanto al kit de inserción, uno va a tener que contar con un elemento, ¿sí? Con un kit, con una bandeja, con un contenedor, con lo que nosotros dispongamos en relación a las políticas institucionales, todos los elementos necesarios para poder hacer el abordaje de este dispositivo. En cuanto al bundle de mantención, también, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a tener que tener todos los elementos necesarios, voy a tener que tener una planilla, por ejemplo, de checklist, ¿sí? Que a mí me va a servir para poder cotejar si ese procedimiento fue realizado correctamente o no. Este control de proceso puede ser tanto online como puede ser a nivel, digamos, de papel, ¿sí? Entonces, bueno, el tema es que si uno lo hace a papel, después uno el tema de la tabulación de datos suele ser un poco engorrosa, pero cualquiera de los 2 métodos está muy bueno hacerlo, ¿sí? Y bueno, y por supuesto, en cuanto al uso de máximas barreras estériles, las últimas recomendaciones ya desde hace muchos años atrás ya lo sugerían, ¿sí? Entonces, bueno, utilizar todos los elementos de protección personal como dijimos con anterioridad, en el caso que el paciente, en este caso es un paciente COVID positivo, uno va a tener que utilizar el barbijo N95, va a tener que utilizar el barbijo quirúrgico y todos los elementos de protección personal para hacer el abordaje, ¿sí? Eso siempre uno lo va a tener que tener en cuenta. Y en el caso que utilice un ultrasonido o un control ecográfico, va a tener que utilizar una funda estéril, ¿sí? Para el transductor. Y en algunos casos, uno también puede utilizar soluciones estériles para que no esté en contacto, digamos, ese transductor con la piel del paciente. La verdad que no sé si acá en Argentina hay soluciones estériles como silocaína, pero bueno, poniendo adentro la bolsa y la bolsa que es estéril con el transductor puede colocar la vía. Y por supuesto que todos los elementos tienen que salir limpios de la unidad, eso está de más decirlo. El paciente, como lo dijimos al principio de la capacitación, tiene que cubrir de la cabeza a los pies, ¿sí? Para evitar la contaminación en los bordes de la cama de ese paciente y, por supuesto, contar con una cofamidis y que uno puede observar acá para que el profesional pueda hacer el abordaje. El otro punto importante, ¿sí? Que quiero mencionar son los sistemas de estabilización, ¿sí? Utiliza sistemas de estabilización de ingeniería para estabilizar y sujetar los dispositivos de acceso vascular en relación a la edad de los pacientes y evitar CASI, ¿sí? Evitar que tengamos CASI. Evite las cintas de sutura, no utilice adhesivos sin bordes reforzados, no son dispositivos de estabilización. La estabilización de las articulaciones, mano, codo, pie, no me debe impedir la visualización del dispositivo de acceso vascular. No use bajalenguas como sistema de estabilización en pacientes prematuros o inmunocomprometidos. Esta es una pequeña slide, ¿sí? Que por ahí quiero mostrar, que
También en la unidad, neonatal, digamos, también en la unidad neonatal están utilizando, digamos, sistemas de sutura y hoy ya también hacen mención al cianoacrilato, así que a mí me va a evitar que ese catéter, digamos, no se mueva, ¿sí? Entonces el microorganismo no ingrese al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, bueno, empezar a trabajar un poco en utilizar sistemas de estabilización libres de sutura, ¿sí? Porque la sutura también, digamos, lesiona la piel y en algunos casos puede infectar, ¿sí? El sitio de inserción de abordaje de estos catéteres. El otro punto que, bueno, lo nombramos ya varias veces es para el sistema de curación, utilizar la técnica ANS, que es la técnica aséptica de no tocar por sus siglas en inglés. Los pacientitos que tienen colocado una gasa y una cinta y se encuentran diaforéticos o sangrando, se tendría que cambiar cada 48 horas, ¿sí? Porque lo importante de esto es que yo pueda ver ese sitio de inserción, ¿sí? Y bueno, y en cuanto a reemplazar la curación, cuando se observe sucia, mojada, despegada, y también le vamos a sumar en relación a las recomendaciones del fabricante en el caso de que uno utilice un apósito transparente semipermeable estéril, ¿sí? Realizar curación del sitio de inserción con apósitos transparentes adhesivos estándar o avanzados sistemas de estabilización integrada denominados DAE, adhesivos de estabilización, y DEI, dispositivos de estabilización de ingeniería. Entonces, este tipo de dispositivos son los que a mí me van a estabilizar el catéter. Una lámina sola no me sirve de estabilización. Ese catéter se mueve, ese catéter se pistonea, ese catéter migra el microorganismo. Ese catéter va a desarrollar un evento adverso relacionado a CASI, a MARSI o alguna flebitis química o una flebitis bacteriana. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar que tenemos que evitar el daño en ese paciente y que ese paciente se tiene que ir como vino, ¿sí? No le tenemos que agregar ninguna enfermedad más, ni tampoco una bacteremia, ni una flebitis, ¿sí? Utilice un apósito con gluconato de clorhexidina en el caso que uno no puede, digamos, controlar la CRBCI. Cuando ya hicimos todo lo que nos indica la evidencia y seguimos teniendo tasas altas, entonces ahí incorporamos el apósito de clorhexidina. Pero también la recomendación dice que hoy en niños mayores de 18 años está recomendado este tipo de dispositivos y también para pacientes neutropénicos uno lo puede utilizar hasta en el dispositivo de acceso vascular periférico. Por supuesto, una regla de oro, nunca debemos mojar los dispositivos de accesos vasculares, ningún dispositivo, ni central ni periférico, ¿sí? Por el hecho de que si uno lo moja, se humedece y el microorganismo también puede ingresar adentro del torrente sanguíneo. Siempre tenemos que proteger las conexiones y todavía en este momento no dice desconectar todos los circuitos para que el paciente se bañe, así que siempre lo tenemos que proteger y no desconectar las tubuladuras. En cuanto a la unidad neonatal, cambiar los apósitos transparentes solo cuando no sean más oclusivos, y a diferencia del adulto no tiene una fecha de recambio. Y en el adulto también puede haber salvedades, ¿verdad? O sea, si yo tengo un paciente de 100 años que tiene un esclerodermia, que tiene un apósito transparente adhesivo, bien adherido, limpio, bien fijado y estabilizado, no se lo voy a cambiar porque puedo perder ese catéter. Entonces el profesional tiene que tener la autonomía de poder evaluar y a veces nos podemos salir un poquito del cumplimiento de la norma y sí, señores, nos podemos salir un poquito. Entonces, bueno, siempre va a tener que tener la autonomía y su habilidad y su competencia para decirme por qué no lo va a cambiar y por qué va a continuar, ¿verdad? Bueno, los apósitos bien adheridos no tienen fecha de recambio, evaluar el estrato córneo del infante. Y bueno, y en el caso que uno esté en la unidad neonatal, tanto para PIC o para la percutánea, lo tiene que hacer con 2 operadores y la curación debe ser estéril. Existen una gama de dispositivos, ¿sí?, de estabilización libre de aguja que uno va a poder disponer. Ya las recomendaciones dicen no utilizar cintas de sutura, ¿sí? Entonces tenemos que evitar este tipo de suturas, este tipo de adhesivos y este tipo de daño que le podemos ocasionar a este pacientito, ¿sí? En cuanto a los sistemas de estabilización, ¿qué es lo que dice la NAN? Usar adhesivos con moderación, usar apósitos semipermeables para catéteres, digamos, a base de silicona, dispositivos intravenosos, considerar
utilizar productos adhesivos hidrocoloides, ¿sí? En lugar de cintas. Pero bueno, también uno va a tener que tener en cuenta que a futuro cuando va a tener que sacar ese hidrocoloide le va a llevar mínimamente 1 hora, ¿sí? Para no eliminar estrato córneo de ese bebé, entonces lo tiene que hacer con muchísimo cuidado, ¿sí? Utilice envolturas con gasa elástica para anclar las extremidades en lugar de cinta adhesiva. Y bueno, y todo va a depender de la edad gestacional de ese paciente, cuál es la clínica, cuál es su estado, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso va a hacer de que la enfermera pueda tener una autonomía y pueda elegir el mejor sistema de estabilización. En cuanto al flashing o al lavado con solución fisiológica, este es otro punto muy importante, va a depender del conector para el lavado, ¿sí? En el caso que uno haga pinzamiento y desconexión. Un punto importante que déjenme decirles que uno va a tener que leer las recomendaciones del fabricante para ver cuál va a ser el sistema de lavado que va a utilizar, ¿sí? Los dispositivos de accesos vasculares se aspiran y se lavan antes de cada uso para evaluar su funcionalidad y evitar complicaciones. Lavar luego de cada infusión para quitar los restos de los medicamentos infundidos por el lumen usado. Utilice el sistema de dosis única para lavar y bloquear al finalizar el procedimiento, ¿sí? Tratar de utilizar jeringas de único uso, jeringas descartables ya listas para usar. No utilizar soluciones con conservantes, ¿sí? Tendrían que ser solución fisiológica al 0,9, ¿sí? Y utilice un volumen igual al doble del volumen interno de ese dispositivo de acceso vascular, entre 5 a 10 mililitros. Lo importante de esto es que las jeringas tienen que ser cilindritos de 10, ¿sí? Pueden ser de 3 con un cilindro de 10, pueden ser de 5 con un cilindro de 10, pueden ser de 10 con un cilindro de 10. Utilice destrozas, la NAN también dice que podemos utilizar jeringuitas de 5, por eso digo leer las recomendaciones del fabricante, pero únicamente esto aplicaría para la unidad neonatal. Utilice destroza al 5% en agua seguida de cloruro de sodio sin conservante cuando el medicamento sea incompatible con el cloruro de sodio. Si hay medicamentos, sí, y son muy poquitos, pero lo hay. Por eso uno va a tener que leer los 5 correctos de la medicación para saber qué es lo que voy a infundir y cómo va a ser el procedimiento que yo voy a tener que realizar. No permita que la destroza resida en la luz del catéter, ya que proporciona nutrientes para el crecimiento de una biopelícula, ¿sí? En cuanto a las técnicas de lavado, bueno, hay varias, acá yo les voy a decir 2, nada más. Uno puede decir que es SAS, ¿no? No es nuestro equipo de rock, pero bueno, es salina prelavado, administración de la terapia medicamentosa, y salina post-enjuague, ¿sí? El antes y el después, ¿sí? El otro punto importante, la técnica ANT, técnica de no tocar, técnica aséptica, sin contacto, se aplica a todos los procedimientos relacionados con la infusión, para la inserción y el manejo de dispositivos, acceso a la infusión y a la administración de medicamentos y soluciones para infusión, cambios con el apósito, el aditamiento de los dispositivos de acceso vascular utilizando la técnica ANT aséptica o la técnica ANT quirúrgica. Y por supuesto, evitar tocar los sitios y las piezas claves. El otro punto, ya como para ir finalizando, el reemplazo de los conjuntos de administración, reemplazar las tubuladuras que se usan continuamente, incluidos los depósitos secundarios y dispositivos complementarios, los diferentes aditamientos, con una frecuencia no mayor a intervalos de 96 horas, pero al menos cada 7 días, a menos que se indique lo contrario por el fabricante o la integridad del producto ha sido comprometida. Miren qué importante que es esto. Nosotros podemos tener recomendaciones que digan, cambie su sistema de aditamiento cada 96 horas o cambie su sistema de aditamiento cada 7 días, pero mi fabricante de mi insumo dice cambie cada 96 horas, por ejemplo, ¿no? O me va a decir una fecha de recambio preestablecida. Entonces, bueno, uno va a tener que pensar, ¿sí? ¿Cuál método va a ser el que va a tener que aplicar? ¿Las políticas y procedimientos institucionales o lo que dice el fabricante? Creo que es una pregunta para pensarla y empezarla a trabajar a futuro. No hay recomendación para las tubuladuras intermitentes. Lo importante de esto es que si el paciente, digamos, no se moviliza y tiene un dispositivo de acceso vascular periférico intermitente, significa que yo voy a colgar la medicación a las 8 de la mañana, se la voy a infundir, voy a realizar el SAS
y luego voy a descartar esa tubuladura. No es que la voy a dejar desconectada con una jeringuita o con una agujita en la punta colgada en el pie de suero. No, queridos colegas, se descarta todo y se coloca nuevamente a las 20 que le tocará la otra medicación. Y si no, se deja continuo, ¿sí? Se deja continuo, colgadita, con un goteíto mínimo para que ese exceso vascular no se tape. Los planes de nutrición se cambian cada 24 horas en el caso que tengan lípidos, y si no tienen lípidos pueden estar hasta 96 horas. Sangre y hemoderivados cada 24 horas. Uno puede mantener la tubuladura, pero la sangre se está cambiando cada 4 horas y también va a depender las recomendaciones que tenga de nuestro servicio de hemoterapia. Generalmente es una bolsa de sangre y una tubuladura con un filtro, ¿sí? Bueno, y el propofol también en relación a las recomendaciones del fabricante. Uno va a tener propofol de 6 horas y propofol de 12 horas. Las bombas de jeringa también, ¿sí? Pueden superar la resistencia al estallido del catéter cuando se utilizan jeringas de pequeño volumen. Consulte con el fabricante de la bomba de la jeringa. Generalmente las jeringas vienen diferentes tipos de jeringa que la que uno va a poder utilizar. Entonces uno va a tener que indagar dentro de esa bomba de infusión qué tipo de jeringas a mí me autoriza el proveedor usar, ¿sí? Porque si no podemos tener falla en la administración, puede ser un poco más lenta, puede ser un poco más rápida, suena la bomba constantemente, ¿sí? A veces pensamos que está obstruido el catéter y en realidad la jeringa no es compatible con la bomba de infusión. Entonces siempre tenemos que chequear estas pequeñas cosas, ¿sí? Chequear el manual del fabricante. Y por supuesto, ya para ir terminando, trabajar con este acrónimo de iDecide. Si el paciente, por ejemplo, no necesita el dispositivo, bueno, retirarlo. Si enjuagar este dispositivo, si este dispositivo tuvo complicaciones, trabajar con los puntos de control de infecciones y trabajar en lo que es el vendaje de la curación y la estabilización. Por supuesto que evaluar y educar y también documentar la decisión, si se continúa con ese dispositivo o se retiró ese dispositivo, ¿sí? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el paciente puede desarrollar un evento adverso hasta 48 horas de retirado del dispositivo, ¿sí? Bueno, los bundles de mantención, por supuesto, trabajar en todo lo que es la higiene de manos, sistema de estabilización, ¿sí? Sistema de la antisepsia de la piel, hacer el tema del checklist, los sistemas de curación, sistema de desinfección pasiva, sistema de desinfección activa, ¿sí? Trabajar sobre todo este círculo de buenas prácticas para evitar las bacteremias que estén relacionadas a las CLABSI o a las CRB6. Por supuesto, trabajar en CASI, empezar a trabajar con el algoritmo para evitar eventos adversos relacionados a los adhesivos, ¿sí? Esto aplica para los dispositivos de acceso vasculares centrales, SIC, FIC, PIC umbilicales, ¿sí? Empezar a trabajar con eso, con mejoras de rendimiento, trabajar en inserción del dispositivo por simulación, por supuesto realizar siempre feedback con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Contarles cómo va la adherencia tanto de los bundles o de los checklists, trabajar en tener kit, digamos, de inserción y de mantenimiento, evaluar siempre las competencias de los profesionales y, por supuesto, utilizar visualizadores de vena o guía de ultrasonido en el caso de ser necesario. Y bueno, ya para ir finalizando, educación al equipo de salud, cuidado apropiado de los dispositivos, SIC, FIC, PIC, ¿sí? Y umbilical, contar con los bundles de inserción y checklist, implementar medidas que incluyan técnicas asépticas, técnicas de no tocar, higiene de manos, controles frecuentes que uno tiene que tener en los diferentes pacientes o en las diferentes unidades críticas, ¿sí? Trabajar mucho en evitar el evento adverso, ya sea relacionado a los dispositivos de acceso vasculares centrales o también periféricos, y por supuesto trabajar en un almacenamiento seguro, administración y mantenimiento de suministro. Esto es la finalización de mi gráfico, si ustedes se acuerdan al principio, que es esta parte hasta el 2010, nosotros no podíamos manejar nuestro proceso, y ya si uno empieza a observar, tuvimos muchos años de tener bacteremia cero y hasta entre el 2013 y hasta el 2014 hemos bajado muchísimo, ¿sí? Pero bueno, fue un poco complicado, no fue difícil, el trabajo de equipo fue sumado,
los colaboradores entendieron que teníamos que entrar dentro del 90%, pero bueno, gracias a ellos son los primeros que trabajan en la línea de base, que son los enfermeros y también los médicos y los kinesiólogos. Y se suma enfermería y se suma camareras, o sea, se suma todo el equipo de salud. Pero bueno, logramos entrar dentro del 90% de los hospitales que tenían bajas y hemos llegado a tener tasa cero. Así que felicidades a todo el equipo de trabajo. Esta es la referencia bibliográfica que utilicé para armar la presentación y por supuesto una reflexión final. El cuidado humano es la fuente de nuestra conciencia, es un valor, una virtud, una actitud, un ideal, una conducta, una destreza y un proceso. Como cuidadores estamos llamados a velar por la calidad del servicio que prestamos, así que esta es una frase que me encanta, así que cuando puedo la comparto. Y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y esperemos que lo que hoy les he presentado les sea de utilidad. Bueno, excelente, como siempre, licenciada Silvia, dándonos unos puntos importantes para que tengamos en cuenta y mejoremos nuestras prácticas. Bueno, te voy a aprovechar para hacerte unas preguntitas que nos llegaron por chat. Yo creo que algunas las contestaste, pero bueno, por ejemplo, Lorena Navarro pregunta si existe evidencia sobre los estabilizadores subcutáneos para los accesos vasculares, por ejemplo, una. Sí, mira, hoy en día en las últimas recomendaciones que salieron de INS 2021 está todo mucho más claro, existe suficiente evidencia disponible, por eso hoy uno empieza ya a hablar, eliminar los sistemas de sutura, eliminar ese nylon, ese Vicryl, ese elemento para coser. Pero es cierto que también es un cambio cultural para Latinoamérica, no es un insumo barato, ¿sí? Es un insumo que uno podría, si uno dice trabajar con las recomendaciones del fabricante, el fabricante nos puede decir cambiarlo cada 7 días. La verdad es que si ese dispositivo está bien a los 7 días, uno podría dejar prolongar un poquito más y ahí veríamos el costo-beneficio, pero realmente son excelentes los sistemas libres de aguja. Nosotros Perfecto. Lo usamos en los pacientes con PIC y la verdad que con muy buenos resultados. Bueno, yo creo que la pregunta, igual creo que vos desarrollaste sobre este tema y bueno, ahora lo estás ampliando un poquito más, pero me parece que respondió la pregunta de Lorena. La segunda pregunta la realiza Leonardo Fabro y habla de las gasas, ¿no? Él pregunta si hay que pasar la gasa embebida con el antiséptico por el mismo lugar y varias veces con la misma gasa, pregunta. No, a ver, lo importante de esto para Leo es siempre una técnica de arriba, o sea, yo hago así como en zigzag, tic, 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 limpio, tiro esa gasa y puedo hacer así, zig, 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 y tiro esa gasa. O sea, una sola gasa es un movimiento, ¿sí? Por arrastre, no más círculo, en forma de zigzag, una gasita, tiro. Si yo pienso que no cubrí bien el sitio de inserción, vuelvo a utilizar otra gasa impregnada con la solución antimicrobiana. Lo importante de esto es dejar secar después el antiséptico antes de realizar la inserción, pero es en forma de zigzag. Perfecto. La tercera pregunta, Mónica Tapia, pregunta si la curación con gasa, el cambio lo realiza cada 48 horas. Sí, en realidad la recomendación dice cada 48 horas, pero también va a depender sus políticas de trabajo que tenga en su institución, sus normas, ¿sí? Porque yo necesito ver ese sitio de inserción. Entonces, si a mí me dicen, lo voy a dejar mayor tiempo, y la verdad que yo no sé cómo está ese punto de inserción en ese paciente. Ahora, si el paciente está diaforético, tiene un trastorno hematológico, tiene un rim muy afuera, le vamos a dejar la gasa, le vamos a dejar la cinta, va a estar protegido, le vamos a poner un peso arriba, ¿sí? Un peso protegido, y vamos a ir evaluando que ese paciente no sangre, pero a las 48 horas yo necesito ver cómo está ese sitio de inserción y se lo volvemos a curar. Perfecto, bueno, creo que acá Anilú Ramos preguntaba, bueno, en pacientes neonatos, esta curación, si se realiza cada 48 horas, si es válido hacerlo en estos pacientes. No, por eso yo dije que para el área neonatal únicamente va a cambiar el adhesivo cuando ya no, o sea, cuando ya pierda la adhesividad. Para la unidad neonatal
La ANAN es la única que dice que no tiene fecha de recambio, aunque a mí el proveedor me diga cámbialo cada 7 días, no, para la unidad neonatal es el apósito transparente dura lo que dura, pero el secreto del apósito transparente es apoyarlo y acompañarlo con el pulgar para que genere temperatura y se adhiera. Si yo lo estiro así, no me va a servir, porque lo que va a hacer es la pielcita me va a contraer y me va a hacer como un acordeón. Entonces, pongo el adhesivo, acompaño con el dedo gordo y hago que se adhiera bien por contacto de la temperatura. Y se va a retirar cuando ya pierda la adhesividad o cuando se le retire el catéter. Y si uno dispone, digamos, de removedores adhesivos, sería lo ideal. Si bien la recomendación no es fuerte en relación a los removedores de adhesivos, son muy funcionales para la unidad neonatal porque evitamos, ¿sí?, eliminar el estrato córneo de estos bebés. Perfecto. Milagro Murga pregunta las desventajas de usar alcohol porque en su lugar de trabajo no tiene clorexidina. ¿Cuáles son esas desventajas de usar alcohol al 70? A ver, primero el alcohol sabemos que es un excelente antiséptico, pero no tiene un efecto residual, ¿sí? Es 15 segundos, el alcohol se evapora, ¿sí? Entonces, por eso uno dice, ¿yo puedo usar una gasita impregnada con alcohol? Sí, lo puedo usar, pero va a depender en qué tipo de población. En la unidad neonatal a veces puede causar mayor irritación dependiendo del estrato córneo del bebé. Pero bueno, en el adulto, si no tiene otra solución antimicrobiana, puede usar alcohol, pero tiene que tener en cuenta que los alcoholes tienen que ser envases pequeños, porque si yo uso el frasco de medio litro, yo no sé si mi compañero le cerró la tapita, se evaporó, porque una vez que se pierde la tapa, se evapora y pierde la funcionalidad, digamos, que queremos que sea antiséptica. Pero no habría ningún problema con que use alcohol al 70%. Perfecto, perfecto. Gabriela Córdoba pregunta si hay recomendaciones de dejar las vías centrales intermitentes. Muy buena pregunta. La verdad que la recomendación no dice absolutamente nada, pero sabemos que en los catéteres menores a 30 días no sería adecuado dejar intermitente. Si ese dispositivo ya no lo utiliza, se lo saca. Aunque uno me diga, sí, yo le hice luz con solución fisiológica, lo dejé clampeadito, le puse el conector libre de aguja, le puse la desinfección pasiva. No, catéter que no se usa, catéter que se retira, porque lo único que tiene que tener en cuenta es que ese dispositivo va a un vaso central. Entonces, el germen está al acecho. Entonces, ¿para qué dejarle algo si me va a producir una bacteremia? Claro, Entonces, eliminamos todo. Es una puerta de entrada, si es un lumen, 2 lumen, 3 lumen, todos los lúmenes que uno quiera. Pero no lo necesitamos, lo sacamos, lo eliminamos, porque el germen hace así, ¡wow! Y es mío. Y ahí nos jodió. Perfecto, perfecto, excelente. Después preguntan sobre el método corbata en la técnica de sujeción. ¿En el dispositivo central dispositivo o en PIC. No, la PIC. Sí, a ver, pero hoy en día todo va a depender qué dispositivo tenga, porque a veces vienen, digamos, ya con los Starlock o los sistemas libres de aguja, el PIC. Pero bueno, si uno lo usa en la unidad neonatal para saber el anclaje y que no se mueva el dispositivo, por ahí es válido porque en la neo no tenemos otra cosa. Pero en lo que es el paciente pediátrico o el paciente adulto, con tan solo ponerle el sistema de Starlock, o si yo no tengo un sistema de Starlock, pero tengo un sistema de estabilización seguro, con eso alcanzaría. Ahora, si ella quiere estabilizar mejor ese dispositivo, también lo puedo utilizar. El tema es que yo tengo que ver el sitio de inserción. No lo debe obstruir el sitio de inserción. Yo te estoy leyendo las preguntitas y ahora Rivero me pregunta si se recomiendan los cambios de perfusión, me imagino que debe ser eso, de inotrópicos en la UTI pediátrica. O sea, el tiempo de los cambios de los perfus, ¿no? En la medicación. Sí, a ver, el tema de los frascos los tenés que cambiar cada 24 horas. Las tubuladuras, si no tiene cambio en la concentración de la droga, puede estar un tiempo más en relación a sus recomendaciones institucionales. Yo sé que hay instituciones que abordan a las 96 horas o a los 7 días, pero si no hay cambio de concentración, si yo cambié la concentración de la medicación, tengo que cambiar todo el circuito.
Eso es para que tengan en cuenta. Si ahora si yo tengo un paciente poliinvadido y está recibiendo la medicación inotrópica constantemente por una bomba de infusión continua, bueno, va a tener que leer las recomendaciones del fabricante o las políticas institucionales y si no cada 96 o 7 días como máximo. Perfecto. Pero le va a tener que colocar la fecha a la tubuladura, ¿eh? Si no, no vamos a saber cuándo la va a cambiar. Por supuesto, todo lo que esté registrado, que esté con su debido nombre, apellido, fecha, inicio y demás, todo como corresponde. Por el momento no sé si hay otra preguntita más, aprovechando que está la licenciada Silvia para poder sacarnos las dudas o alguna sugerencia que quieran comentar. Estamos acá. Igual creo que vienen un montón de webinars específicos que nos va a brindar la licenciada para que podamos seguir aprendiendo y nutriéndonos como personal de enfermería, ¿no? Bueno, también apoyando a lo que es la parte médica como equipo, ¿no? No solamente enfermería. Creería, a ver si no hay otra preguntita. No me llegó nada todavía. No. Aprovechemos a ver qué duda tenemos. No, bueno, Vero, parece que no hay más preguntas, así que bueno, igual los vamos a invitar a nuestros próximos encuentros. La verdad que van a venir temas muy interesantes y también a nuestro congreso, por supuesto, que va a ser el 5, el 6 y el 7, ¿verdad?, de noviembre. Bueno, jueves, viernes y sábado de noviembre esa fecha, con temas muy interesantes, muy lindos, muy innovadores, tanto con colegas locales, profesionales representantes de INS, de la Asociación de ABA, colegas, digamos, de Venezuela, de México, ¿sí? Así que va a estar muy lindo, para que ya lo vayan agendando. Sí, ahí nos llegaron las preguntitas, pero estaba relacionado con el tema de que ya habíamos hablado del tema de las perfus, el tiempo que tiene que estar colgado y el tema, hay una parte que me interesó también de un colega que hablaba de la educación a los padres, porque bueno, obviamente a veces la internación es en conjunto. Sí. Y también uno va a tener que educar al papá en el caso que alce al bebé, en el caso que esté en la unidad neonatal, o que esté en el área pediátrica, cómo manejar los circuitos, cómo los va a apoyar, cómo los va a cuidar, cómo va a acompañar, si le voy a poner una bendita para que todas esas tubuladuras, digamos, no estén desconectadas, y por supuesto también enseñarle al papá la higiene de mano, ¿no? La importancia de la higiene de mano, la mantención de todos esos elementos, y en el caso que tenga juguetes también, por supuesto. Y bueno, nada, así que acá estamos hablando de terapia infusión, pero bueno, vendría a ser largo, pero está bien. Sí, no, lo que pasa es que este tema, cuando uno empieza a hablar, abre un montón de aristas para hablar, para seguir, pero bueno, sé que estos cursos se van a empezar a dividir, obviamente está abierto próximamente muchos cursos más de capacitación para todos, y es súper importante porque estamos en evolución constante con la tecnología y demás, que bueno, tenemos a gente muy capacitada que nos puede brindar esa información. Así es, Berito, así es. Así que bueno, no sé, para ir finalizando, si querés, bueno, en nombre de ATISPA y en nombre del comité docente, agradecemos a todos que se hayan tomado esta hora para acompañarnos. La verdad que para mí es gratificante y este tema me encanta, me apasiona, así que nada, uno quiere meter todo lo nuevo, pero es imposible. En una hora creo que no alcanza, así que por eso los invitamos a los próximos eventos. Bueno, agradeciendo también, compartiendo lo que dijo la licenciada Silvia, la asociación está abierta para todas las dudas, sugerencias y demás, para seguir creciendo en conjunto y para elevar a la profesión en lo que respecta a las intervenciones y a las prácticas enfermeras, así que bueno, agradecida también de su participación a todo el mundo, hay gente del Churruca, hay gente de hospitales públicos, de Gallego, bueno, etcétera. Un montón de gente que nos acompañó este día, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, buen retorno a algunos de sus hogares y los que están, bueno, buen descanso y un abrazo para ustedes y que sus familias sigan bien y por supuesto que Dios nos bendiga a todos, ¿no? Así será. Así será. Chao, Berito, gracias. Chau, hasta luego. Chao, que descanses. Hasta luego a todos.